Bernal TV presenta Tus derechos y tus obligaciones con el doctor Juan Jorge Villa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y sería lo más adecuado, ¿no? Bien, supuestamente estamos en el día jueves. ¿Fecha del jueves? Lo agarré. 19. 19 de junio del año 2025. Un día especial. Esto se llama Tus derechos y tus obligaciones. Y recién preguntaba yo al doctor Villa, ¿esta gente también tiene derechos? Tiene derechos y obligaciones como todos nosotros. Ah, mire usted, ¿y tiene todos los mismos derechos y las mismas obligaciones? Convengamos que hay obligaciones y derechos comunes a todos, ¿Sí? Y algunas particulares a cada individuo y a su situación, su desempeño laboral, sus circunstancias personales. Bien, es decir, que uno por ahí genera, por su actividad o por su labor o lo que fuera, mayores derechos que otros que a lo mejor no tienen ese mismo desempeño en su vida. ¿Mayores o diferentes? O diferentes, perfecto. Y las obligaciones van por la misma vía paralela. Bueno, estamos, como decíamos antes, a 48 horas de un hecho inédito. Creo que no tenemos jurisprudencia similar. No sé tanto de historia, Villa seguramente sí. Pero creo que, hemos tenido muchos presidentes, expresidentes, que han ido a prisión. Varios de ellos que han cumplido alguna condena en algún establecimiento carcelario, muchos de ellos que no. Algunos lo han hecho en lugares específicamente asignados para esa situación de prisión. Pero, ¿fue por la justicia? ¿Algún presidente, expresidente, en la historia de nuestro país fue preso porque la justicia lo dispuso? A ver, mi frágil memoria me lleva a decir que no. Su frágil y la mía. Porque, digamos, expresidentes estuvieron detenidos, era un hecho, después de un golpe militar. Exacto. Eran detenidos, después de Irigoyen. Militar y cívico-militar. Sí, correcto. Los dos. Cualquier interrupción del orden constitucional, digamos. Bien. Pero no eran por una actuación de un debido proceso, de una causa, de instancia de juzgamiento y demás. Es inédito. En el caso del presidente y el vice tenemos a Amado Boudou, que fue condenado también en un proceso. Tiene razón. Pero muy contemporáneo todo, sí, ¿no? Sí, está muy bien. Sí. Pero sí, la memoria creo que no me falla, la frágil memoria que tengo, en términos de un juicio. De un debido proceso. De un debido proceso, a mi entender. Otros entienden que no. Bueno, la democracia y la república permite, hasta cierto momento, seguir buscando lo que cada uno entiende es la verdad. Yo hablo de un debido proceso en la medida que se cumplieron las distintas etapas judiciales, como para llegar a esta resolución. ¿Me equivoco si digo que fue de esta manera? El debido proceso fundamentalmente apunta a preservar las garantías constitucionales, observar los pasos de lo que es todo un proceso judicial. Por eso es debido proceso, el proceso judicial que debe ser. Bien. Pero fundamentalmente hace que no estén afectadas las garantías constitucionales, centralmente, entre otras, el artículo 16, el artículo 18, donde está toda la parte penal constitucional central, a lo que se le suma un nuevo artículo incorporado con la reforma 94, que es aquel que asemeja la corrupción con atentado contra la democracia y lo no indultable que es esa materia. Es muy importante ese tema. ¿No indultable? Claro, el tema de la condena por corrupción, pues se asemeja a la traición a la patria, por la misma Constitución. Mire usted, esto creo que la mayoría no lo tenemos muy bien. Y porque es muy nuevo, del año 94, claro, 20 años. Pero me refiero a que muchos no lo tenemos en cuenta, porque bastante se ha hablado en los últimos días, cuando ya se veía venir que se confirmaba la sentencia por parte de la Corte y demás, muchos hablaban de un futuro gobierno, un futuro indulto. No hay cabida para un indulto, entonces. Como toda interpretación de una letra de una ley, de la Constitución, que es muy enunciativa, podrá tener distintas apreciaciones sobre que si es posible o viable o no lo es. Para mí no lo es, por la materia. Es muy clara la Constitución.
esa cláusula democrática que se llama. Claro, lo del artículo 19, el 19 o el 18, que uno recuerda de traidores a la patria, infames traidores a la patria. ¿Era ese? No, este es el artículo 30 y algo, no me acuerdo bien, 30 y pico. Ajá. Que es específicamente, tipifica un delito y lo equipara a la traición a la patria, que es ser condenado por corrupción. Bien. Y por ahí dice que no se puede indultar. Lo dice el espíritu. Es interpretativo como todo, toda ley. Sí. Y de aplicación primera vez porque el artículo es nuevo, ¿no? Correcto. Y además de ser el primer caso en la historia argentina que yo tenga en mente, encima la normativa constitucional es muy nueva. Bien. Usted es un hombre de derecho. Y camina por los caminos del derecho, por los senderos del derecho. 40 años en muy poco tiempo. 40 años. Bien. En esos 40 años seguramente le han dado la experiencia suficiente como para saber, recién estábamos hablando, si se cumplió o no el debido proceso en este caso. Obviamente no hace falta ni que le pongamos nombre y apellido porque todos saben de qué estamos hablando. ¿Se cumplió todo como debió ser? Obviamente yo no soy un conocedor de la causa profunda. Sí. Pero yo creo que sí, o sostengo que sí. Primero, porque de todos los imputados, fueron creo que 18, en su momento nadie esgrimió alguna objeción al debido proceso. Nadie articuló defensa técnica, sino lo que se hizo fue una interpretación de una defensa política, si se quiere, lawfare y todo ese tipo de cosas, juicio amañados, jueces proclives a uno, que comía con el otro. Pero quiero decir que en ningún momento hubo defensa técnica y se objetó en tiempo y forma el debido proceso. Mal ahora se puede decir, y lo voy a corregir en algo, Ortega. Sí, corríjase. La Corte no condenó. La Corte rechazó un recurso de queja. Bien, perfecto. Condenó el Tribunal Oral y la Cámara de Casación. La Corte cerró el camino en un recurso de queja por recurso extraordinario denegado y dijo no corresponde. Bueno, no valoró los hechos. Bien. Es un tema, claro, seguramente provoca posiciones muy disímiles, depende del lado de la historia que esté cada uno. Usted habló recién de que no hubo defensa técnica, ¿sí? Y yo esto lo he escuchado en estos días bastante en el sentido de que no se produjo prueba tendiente a derribar la denuncia formulada. Esto fue tan así, no hubo ningún elemento probatorio en la causa. No hubo ningún elemento probatorio en términos de la defensa. De la defensa. Sí, de la defensa. No, estoy hablando de la defensa. Que yo tengo de las defensas. Sí, yo no sigo el caso, no conozco, es un caso muy reservado, pero todo indica, aquellos periodistas sobre todo que siguieron el paso a paso, lo dicen todos. Nunca hubo una defensa técnica en objetar un testigo, objetar una prueba, ofrecer una prueba nueva. Siempre las defensas fueron de tipo o de orden político. Por eso supongo que en su momento no manifestó agravio frente a la violación del debido proceso, más lo puedas decir después. Bien. ¿No será esto un error, digamos, de las defensas? Porque al no oponer elementos de prueba y solamente basarme en lo político, eso yo lo puedo hacer en un juicio político. Argumentando motivaciones políticas y demás. Pero acá estoy ante acusaciones de hechos concretos dentro del ámbito delictivo. Bueno, ahí tenemos dos segmentos para estudiar. A ver. Frente a una eventual inconducta de un presidente, un vicepresidente. Sí. Uno es el juicio político y otro es el juicio en términos de poder judicial. Bien. El juicio político, que se ventila con todo un mecanismo en la Cámara del Congreso Nacional, no se valoran conductas jurídicas, se valoran comportamientos políticos. Bien. Por eso que un presidente puede ser destituido sin ninguna prueba jurídica, simplemente por considerarlo inhábil moralmente para ejercer la primera magistratura. Bien. Así como el juicio político, a lo mejor también conviene que lo aclaremos porque puede alguien que no lo conozca, tiene un único objetivo, que es la desafectación. Ya está, punto. Y de eso eligiendo un ilícito, vamos a la segunda lectura, que es la misma conducta de ese primer magistrado, por ejemplo, a la luz de un eventual
delito. Que ahí abre todo el proceso judicial, donde el debido proceso, más tratándose de un alto magistrado de la nación, tiene que preservar y cuidar todo el debido proceso. Que a mi entender, yo nunca leí, nunca escuché, y a aquellos que saben mucho de la causa lo han ratificado, nunca escuché ningún tipo de objeción. Desde el punto de vista técnico. Sí, yo lo he escuchado en estos días y por eso, bueno, te consulto a vos, que realmente sé que sabes. Vamos de vuelta. Sí. La República permite todo este tipo de revisiones. Hasta ahora, hasta permite una revisión supranacional en organismos internacionales, que la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que entiendo va a fracasar todo eso, pero bueno, hay que dejar que sigan jugando las funciones en esa nueva instancia, que de hecho, quedó entendido, ya fue presentado en los organismos pertinentes. Ese es el debido proceso, es el juego de la República, ¿correcto? Correcto. ¿Lo puedo sacar un cachito de ahí y lo llevo a otro? Sí. Dentro, obviamente, siempre hablando de la misma causa, ¿no? Porque es lo que tenemos que tratar en estos días, me parece que es del interés de todos, y por ahí poner un manto de un reflejo de luz. Quizás no, el doctor no es un iluminado, pero pero tiene más conocimiento que los que tengo yo, por ejemplo, y seguramente que varios de los que nos están viendo. Entonces, hay 3 condicionamientos que se ponen en la resolución que se le notificó hoy a la expresidenta condenada, ¿sí? Uno, obviamente, no salir de su domicilio, para lo cual incluso se pone un dispositivo electrónico que todos conocemos como tobillera, ¿sí? Pero el que más me llama la atención sobre el cumplimiento efectivo que se pueda dar es aquel que dice que no influya o que no perjudique la convivencia vecinal, que el estar presa en un domicilio dentro de la ciudad, en el lugar elegido y demás, no perjudique el normal desenvolvimiento del barrio, desenvolvimiento del barrio, ¿no? Las actividades normales y demás, porque obviamente durante estos días sí, se afectó muchísimo lo del barrio. ¿Lo ve factible de cumplimiento? Yo creo que el fallo de la ejecución de la pena es correcto, desde mi humilde opinión. Ajá. Es correcto porque se han resguardado algunas cuestiones que había que hacerlos, se le aplicó firmeza en otras, y por ejemplo este punto, que es un poco el más, no ambiguo, sino el más omnicomprensivo, porque está diciendo, no habla de conductas puntuales, porque son interminables, que hablen con un megáfono, que tiren un cohete, que vendan un choripán, no enuncia puntualmente, porque denunciarlo puntualmente, si alguno queda afuera por alguna iniciativa que puede tener cualquier persona que la apoye a la expresidente, queda afuera. Entonces habla en términos generales. Y después quedará en el juez de ejecución la denuncia de algún hecho y lo evaluará. Pensemos que para todo ciudadano, en principio de igualdad, la detención domiciliaria es revocable en cualquier momento de la condena. Correcto. Se verifica un hecho, el juzgado de ejecución lo da por cierto, automáticamente se cae la domiciliaria. Como así también no es automático el hecho de que por tener más de 70 años uno pueda tener gozar de ese beneficio. Aún ese punto de la prisión domiciliaria es válido y se convalida, porque estamos hablando lamentablemente de una expresidente y ex vicepresidente que ejerció el poder y que una cárcel común tiene un poco más de riesgo que todos. Yo creo que fue muy acertado lo del TOF 2 como ejecutor de la pena. Este ejecutor obviamente es de fuero federal, correcto. Normalmente los presos condenados por un tribunal federal van a establecimientos federales. Bien, en este caso no, porque va a un domicilio particular. Pero para el cumplimiento de esto, para el cumplimiento de este segundo punto, sí. ¿Qué fuerza es la que tiene el poder de policía para que se cumplan por ejemplo, esta característica de no perturbar el orden público? Acá hay una justaposición por algo muy particular. Se trata de una expresidente que como tal tiene una custodia propia, que es ejercida por la Policía Federal. Sí. Eso es un resguardo de su persona.
Eso no tiene que ver con el cautiverio. Bueno, supongamos, no he visto la resolución porque es de la tarde, no le pude... Sí, detalladamente, está bien. De la tarde del martes y hoy ya jueves, no le vi ese detalle. ¿Quién lo va a ejercer? No creo que hubo remoción de la Fuerza Federal, de la Policía Federal, pero evidentemente algún personal penitenciario va a tener que estar. Ok. Va a tener que estar. Ok. Yo me refiero más que nada a esta posibilidad de que siga concurriendo mucha gente y que siga habiendo desorden. ¿Quién va a ser el que tutela el orden? El juez de ejecución. ¿El juez de ejecución? O sea, a ver, el desborde que puede haber en la manzana Sí. No se puede impedir. Lo que es la gran pregunta es si eso es espontáneo. La persona condenada no sale al balcón, no se la ve venir y la gente va espontáneamente. ¿Hasta qué punto? Bueno, pues hay un juez que interpreta hasta qué punto ese movimiento puede ser considerado como violatorio de las obligaciones, cuando no es la persona condenada la que lo genera. A eso. No, y bueno, a eso. Y bueno, yo creo que la parte finita que se va a ir haciendo camino al andar. Camino al andar, dijo Sí. Machado o Serrat. ¿A quién se refiere usted? Hay uno solo. Hay uno solo. Bien. Bueno, el tema da como para que lo hablemos. Mucho, y lo hablemos mucho. hoy decía en otro medio, ¿no? Y tiene que ser, más allá de quien es responsable de algo frente a la ley, deberá asumir las consecuencias, tiene que en el fondo dolerle un poco a la Argentina. Sin partidismo, sin nada, porque estamos hablando de quien ejerció legítimamente varios mandatos al frente del país, ¿no? Tiene que dolerle al país como patria grande, ¿no? Como comunidad nacional. Yo creo, y con esto, si le parece, ya vamos cerrando. Sí. Yo creo que le tiene que doler, por un lado, y por otro, no sería dolor, sino que sería, estamos en un camino correcto, porque ha habido muchos hechos de corrupción que se han ejercido con anterioridad y encargos también del Poder Ejecutivo en el máximo nivel. Sí. ¿Sí? No están probados. No, acá no hay sentencia firme. Acá fueron juzgados. Okay. Y si me permite, para cerrar, porque ya veo que estamos al final, ya nos hemos llevaría con 2 renglones. A ver. 1985, nunca más. Sí, 2025, justicia y corrupción. 2 hitos de la democracia argentina del 83 a la fecha. Bien. Al presente. Por supuesto. En el camino pueden haber quedado otros casos. Pero digamos, son hitos que marcan del funcionamiento institucional del país. Una bisagra. Sí, una bisagra. Casi una bisagra, ¿no? Un hito. Por eso yo me acuerdo la frase de Julio Trasera del Nunca Más, como se usó alegato, y cómo lo cerró el fiscal Luciani. Justicia o corrupción. Son 2 pilares de la democracia reconquistada en el 83. Veremos cómo sigue. ¿Así termina con sus palabras el fiscal? Sí, el alegato. Pues yo tomo las palabras. ¿Cómo son las últimas palabras? Señores jueces, se trata de justicia o corrupción. Lo dijo 2 o 3 veces. Tomando una postura similar a Estracera. Por eso comparo ambas fases. Sí. 85 y 20. Hoy día me va a contar lo de Estracera porque yo lo he visto a usted reunido con Estracera. Es una figura. Da mucho para hablar. ¿Nos va a contar un día de él? Y también podemos un día conversar sobre lo que fue el juicio a las juntas, lo que fue la intimidad. Yo tuve varias charlas mano a mano, le he escuchado mucho a Gil Lavedra. Inclusive ha escrito ¿Ha sido profesor suyo en la facultad? No le tocó. Ha escrito un libro que lo recomiendo, La Hermandad de los Astronautas, que cuenta toda la intimidad del juicio y es para leerlo, porque está lo que no se veía de la sala para adentro, de preguntarse cómo empezamos y ahora qué hacemos y cómo lo callamos. Y no violemos la garantía del juicio. Libro altamente recomendable. Bueno, señoras, señores, por supuesto, son tiempos para tomarlos con calma. De eso no cabe ninguna duda. Son tiempos como para apostar por la paz. Son tiempos para que digamos que si hay algún atentado por realizar, que el atentado sea contra la violencia y no contra la vivencia armónica, lo que estamos aspirando desde tantos años, desde que hemos recuperado la democracia.
Pero esto es harina de otro costal, no es para tus derechos y tus obligaciones, es una simple reflexión que hacemos sobre el final del programa. Doctor Villa, muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, esto se llama Tus derechos y tus obligaciones. Y hoy hablamos de derechos, hablamos de obligaciones y básicamente hablamos de justicia. Así es. De justicia es más de fondo el tema, ¿no? Absolutamente. Nos vemos en cualquier momento y si no, hasta el jueves que viene, a esta misma hora, por Bernal TV. Exactamente, muy bien, muchas gracias. Bernal TV en Facebook, en Instagram, en YouTube. Bernal TV en la calle. Muy bien, está bien. Vamos a hacer un subtítulo ahí, un eslogan nuevo. Bernal TV en la calle. Porque es cierto, somos un canal de exteriores. Muy bien. Gracias, Gracias. Nos encontramos. Hasta luego. Esto fue Tus derechos y tus obligaciones con el doctor Juan Jorge Villa por Bernal TV.